Pero abajo de esa Game Boy Micro del aniversario 20, miren lo que hay. Esto ya pasa todo. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy día es especial porque es una consola que me habían pedido desde hace bastante tiempo atrás y que se logra ver en las tiendas, pero por motivos económicos no había podido. Tienen que ver el video para que entiendan el porqué. Pero hoy día he venido reforzado, así que antes de empezar el video vamos a darle pase al auspiciador del mismo. Adivinen quién regresó. Muchas gracias a Leti Shop por auspiciar el video una vez más. Para los que no saben, Leti es una extensión de navegador que si eres de comprar por internet y te gustaría tener un poco de efectivo de regreso o cashback, Leti Shop es tu opción. Al tener contrato con muchas páginas de venta online, ellos comisionan al tú comprar y comparten un porcentaje de la misma contigo. Es como si siempre hubieran ofertas. Dale una mirada a las webs con las que trabaja y activa el cashback cuando entres a alguna. Y ojito con G2A y Eneva, que han aumentado su rico porcentaje, ya que no todas las tiendas tienen el mismo beneficio, así que dale una mirada. Muchas gracias por apoyar el canal y ya saben, denle duro a Leti. Pequeña pero con sabor. La Game Boy Micro salió al mercado en el año 2005 y se puede decir que es la consola más pequeña y liviana hasta el día de hoy de todo el catálogo de Nintendo. Y ojo que también salieron en los 80s la Game & Watch, que algunas son bastante pequeñas y ligeras también. Pero muy aparte del tamaño, algo diferente fue sus carcasas intercambiables. Y aunque actualmente no se suelen encontrar con mucha facilidad, en su día había hasta marcas independientes que sacaban sus propias versiones. Era como la ropita de tu muñeco. Y aunque fue muy práctica y pesaba menos de 100 gramos, se vendió muy poco si lo comparamos con la Game Boy Advance SP o con la Game Boy Advance normal. Y el porqué de su fracaso, pues eso lo mencionaremos más adelante. Y bueno, por ejemplo, estamos en esta tienda. Disculpen que esté así como si estuviera en el baño, sino que estoy en plan espía. Y los he traído un Haroff que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque sí tiene modelos especiales. Es decir, tenemos la Nintendo DS de Pikachu, que solo se podía conseguir en el centro Pokémon, o la 3DS LL de Monster Hunter. Es decir, se pueden encontrar, o el dueño, el encargado de este Haroff, suele comprar modelos exclusivos. Y aún así no hay nada de la Game Boy Micro acá, para que vean que no es tan común verla siempre, salvo que sea una ciudad grande. También aquí tenemos la PS1 con la pantalla y está casi nuevo, pero $190. Sería cuestión de dedicarle un video y poderla buscar bien, a pleno, en otras tiendas para ver qué tal. Una PSP, esta edición rosadiña, $160 en caja. La caja también en perfecto estado. Y así hay bastantes cosas interesantes en esta tienda. Pero una vez más repito, nada de Game Boy Micro. Estamos en pleno ascensor y estamos yendo, las vistas, a una tienda que yo sé que puede haber una que otra Game Boy Micro, así que vamos a ver, lo he visto. Y ya llegamos a la vitrina y me imagino que habrán reconocido el Bug Off, ¿no? Hace poco había venido, no me recuerdo para qué reto, para qué video, y me he dado con la sorpresa de que solo hay uno. Antes había unos 4 o 5. Justo estoy hablando con la mujer sin rostro por teléfono y ella me hizo recordar de este lugar, pero ahora solo queda esta pequeña y encima no es que esté en buen estado. Ahora, ¿cuál es su precio? 9.900 yenes con todo impuesto, que vendría a ser unos $94. Bueno, es nuestro primer precio referencial del video, ya saben. Como pueden ver, no se ven tan bien. Dice que tiene unos ligeros kisus ahí en la pantalla, así que toca seguir buscando. Lo que me ha llamado la atención es este cargador de acá, que ya no se ven mucho. Para la Game Boy Advance está $16. Ese tipo de periféricos lo tocaremos en otro video. Y hermanitos, estamos en un nuevo Haroff. Esta vez, no sé si recuerden, pero es este Haroff en donde compré la Nintendo 64 dorada. Si no han visto ese video, tienen que verlo. Bueno, estoy acá, todavía estoy tapado con este escritorio de las figuras porque la caja está ahí atrás. Aunque ya creo que me conocen. Y por fin hemos visto más Game Boy Micro. Y si no me equivoco, esta joyita es la edición especial, ¿no? Por el aniversario 20, creo. Hablando de ediciones especiales, la Game Boy Micro tal vez sea la consola de Nintendo que más versiones desconocidas tiene, ya que como mencioné, no se vendieron tantas unidades. Y también, al tener esos cases intercambiables, les daba infinidad de opciones. Algunas que tengo en mi conocimiento fueron la versión de Final Fantasy IV, que aunque se logra ver no es nada barata, la de Mother 3,
que es aún más cara que la de Final Fantasy, ya que la versión completa incluye el juego. O la versión Toonami, que fue una colaboración con Cartoon Network. También podría mencionar la de Super Robot Faceplate, la de la Tower Records. De igual manera con la versión de Pokémon. Pero tal vez la que guarda más historia, o la consideran más bonita, es precisamente esta versión que tenemos al frente, por el 20 aniversario de Mario, que emula a un mando de NES dorado. ¿Qué les parece a ustedes? La de acá está alrededor de $100, pero no sé si se logra ver por las imágenes, pero parece que se ha caído a la pista. Pero esas pistas que son de piedras, porque está toda agujereada, por eso el precio. Y esta sí que está mejor, pero está $140. Eso sí, obviamente sueltas, ¿no? Con caja ya... Tranquilamente el precio podría ser muchísimo más. No es tan común ver esta edición especial y acá hay dos, y de las otras nada. Alejándome un poco del tema de la Game Boy Micro, me sorprende cómo hasta ahora podemos encontrar en su caja original los CableLink, ¿no? de la primera Game Boy, Interactive Play Cable. Su precio anteriormente era 1500 yenes, miren. No creo que sea su precio de salida, pero sí de hace unos 15 años más o menos. Y el precio de ahora fue $1 más. Ni modo, hermanitos, vamos a seguir buscando las Game Boy Micro porque estas estaban un poquito arañadas. La otra sí que estaba mejor, pero la pantalla estaba un poco delicada. Yo creo que le han dado duro contra el muro y mejor no me quiero arriesgar. Es decir, si voy a pagar capricho, que sea por algo bueno. Antes de continuar vamos a comer algo y he venido al Family, esta vez no el Seven, porque mi estómago ya pide auxilio. En todos los convenios es básicamente lo mismo. Los onigiri sí cambian y algunas que otras cosillas de piqueos, pero se pueden encontrar cosas parecidas, la verdad. Y bueno, hermanitos, me he pedido un café. Aquí está el estándar nomás, porque el dark ya me pone un poquito travieso. Mucha sabrosura tampoco, hermanos. Y después también su burrito, claro que sí, su margarita, como tiene que ser. Al menos ya ayuda para poder seguir la búsqueda. Lo que me gusta de este combini del Family es de que hay azúcar, por decirlo así, de miren todos estos sabores, de caramelo, de cinnamon, de vainilla, de todo eso. Un breve descanso y seguimos. Hoy no hubo restaurante, no, hermano, ahí está el virus, el tumulto de gente, ahí está la cochinada, hermano, no. La zona sucia, mejor hay que precaver. Un burrito tranquilo en la comodidad de mi auto. Hermanitos, estoy en otro de mis lugares secretos, pero así secretos, donde se puede encontrar una Game Boy Advance en caja a $44, que acá les dejo, ¡ping!, la imagen de cuánto es el precio en Tokio, por ejemplo, en una con caja. Pero aún así, en estos lugares, en mis escondites secretos, tampoco hay Game Boy Micro. Para variar un poco, mi suerte siempre está conmigo. Sobre todo cuando hago el video. Cuando no hago el video aparecen por todos lados. Y en la vitrina que está acá cerca de la caja, tampoco. Ya hay también unas tomas que tampoco encontré nada. Acabo de ver algo que no he visto en otra tienda. Aquí están todos los trabajadores ahí. Está hecho una locura esa tienda. Y he visto esto, que el encargado de esta tienda ha pensado que es buena idea, y sí, para mí también, de vender los juegos de Nintendo DS o de 3DS, pero con su guía. Acá tenemos el de Chrono Trigger, por aquí tenemos el de Luigi Mansion 2, y así mata dos pájaros de un tiro. Muy buena idea, la verdad. Y solo en este Hard-Off lo he visto. Así que depende del dueño de la iniciativa que tenga para vender las cosas también. Bueno, ahora sí, a seguir buscando la Game Boy Micro, que en algún lado tiene que estar. Bueno, hermanitos, y ahora estamos en el Mandai, una de las tiendas por excelencia, aparte del Hard-Off, que suelo ir a buscar ahí. No siempre tiene los mejores precios, pero sí tiene variedad. Es decir, tiene su sabrosura. Tengo que aclarar que, por ejemplo, en el Mandai de hoy día podemos encontrar una Wonder Swan. ¿Swan es? Sí. Pero mañana quizás desaparezca y ya no va a volver a tener hasta dentro de 2-3 meses. Así que no existe eso de que una tienda tenga todo. Es porque siempre me preguntan. Ahora sí, vamos a la vitrina que está ahí al fondo para ver si un caso tienen algo de la Game Boy Micro y todo eso, que es donde suelen ponerlo. Y justo ahí está la caja. Miren, han puesto el plástico ahí. El plástico para que no pase nada. Y sí, ahora que viene el tema del virus y todo eso, han comenzado a cambiar. Por ahí también vi, vamos a ver si hago el del Ninja, un estante vacío. Miren acá, están cambiando las cosas, está ahí vacío. Pero bueno, lo que nos interesa está acá. Opa, han traído, bueno, no me voy a meter mucho en el tema, han traído las Game & Watch. Los 80 en persona, hermano. Ya se va a venir un especial, pero antes no había, por ejemplo. Y me refiero de antes, hace 2 semanas. No había ni una.
y ahora hay en un conteo rápido más de 8. Así que por eso nunca se sabe. A ver por acá, la Game Boy Light, Game Boy Color, y ya la vi. Miren, esta negrita en caja, 12.800 yenes. Es buen precio, no es un precio malo. Y miren ahí arriba, la edición especial por el 20 aniversario. Está 20.000 yenes. Ay, 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 eso sí ya me comienza a dar el escozor en todo mi cuerpo. Se me comienza a arrumar la desembocadura, hermano. No puede ser tan caro. Esto es para pensarlo 1, 2, hasta 3 veces. Pero por suerte estoy resguardado. Gracias, Leti. ¿Me arriesgo o no, hermanitos? ¿Lo compro? Siempre he querido esa edición, la verdad. Y empezar la colección de Game Boy Micro con eso sería una verdadera joya. Pero abajo de esa Game Boy Micro de el aniversario 20, miren lo que hay. Esto ya pasa todo. La Game Boy Micro con el Final Fantasy 4. El Advance está a $250. Ay, ay, ay. Ahí con eso ya mi cuerpo caribeño ha perdido todo el sabor, hermanos. Y bueno, no hay que pasar por alto las versiones que son las más clásicas. La negra y por ahí esa rosadiña, que están 125 y 135 dólares, que es un precio bastante bueno para estar en caja. Así es, hermanito, como lo escucharon, es un precio bastante bueno. Por acá te venden el cable de la Game Boy Micro en caja a 3.000 yenes. Ay, 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 esto ya es un abuso ya para la economía, la verdad. Para pensarlo 3 veces, ¿no? Bueno, hermanito, los he traído por acá para conversar un poco antes de tomar cualquier decisión. Y sé que muchos se están sorprendiendo con los precios, sobre todo escuchar a Game Boy que diga que ese precio está bien, es decir, que ese precio es barato. Pero sí hay algo que tenemos que entender referente a la Game Boy Micro. Y como expliqué, se vendieron muy pocos. Pero el por qué se vendieron tan pocos, es porque la evolución normal hubiera tenido que ser Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP y la Game Boy Micro. Pero no fue así. La Game Boy Micro ya salió cuando ya existía la Nintendo DS. Entonces se imaginarán que muchos no estaban interesados ya en una consola que de por sí no es tan cómoda y que solo puede jugar los juegos de la generación pasada. Así que solo se vendieron, como mencioné, 2 milloncitos y poca cosa más. Entonces no se encuentra mucho en las tiendas y por eso ese precio. A ver, y se me olvidó mencionar lo más importante, que la Nintendo DS leía tanto juegos de DS como también los juegos de Game Boy Advance. Así que, ¿qué más pedir? Con una Game Boy Micro te puedes comprar más de 30 Wii's, un par de Wii U's, no sé cuántos PlayStation, seguro más de 30, porque ya hemos visto en otras tiendas cuánto están esas consolas. Pero sí, es una de las consolas más caras y que posiblemente sea la consola más o una de las más caras, pero para ustedes. Es decir, tal vez en sus países se puede encontrar esta Game Boy Micro más barato. No sé, déjenme ustedes en los comentarios. Ahora sí, acá hay un señor que me ha estado espiando hace rato. Ahí está rebuscando, parece el Sandlash de Pokémon. ¿Nani? Sacando la verdadera oferta. Esta es la competencia. Esta es la competencia brava, hermano. Tenemos que moverlo a punta de sabrosura. Bueno, hermanito, lo compraré. Creo que el video se lo merece. ¡Qué dolor! ¡Apúrate, tacaño! Me he reído mucho. Le pedí al japonés que me tomara la foto, así que no sé si lo voy a utilizar de miniatura o no, pero ahí les enseño la foto. Es esta. Al menos me quedó viendo un poco raro, pero de ahí dijo, órale. Bueno, ya dentro del carro tenía que comprarlo. Había visto algunas imágenes que este mismo diseño por Osaka o Tokio puede llegar hasta los 30.000 yenes, si no es más. Así que en esta caja, que la caja no está en perfecto estado, como verán, ha sufrido un poco, pero por acá también las esquinas ha perdido el color, pero yo creo que es bastante pasable. Al menos no está hundido ni nada por el estilo. Está bastante bien. Ahora les enseñaré cómo es por dentro, que en la caja no he podido grabar mucho. Lo cierto es que por Osaka se puede encontrar un precio parecido, la verdad. Tal vez unos 20 o 30 dólares más. En Tokio sí, definitivamente es más caro. Y las pocas que he encontrado por internet, pues ya es un poco abuso. Suelen inflar muchísimo los precios, ya que te venden una suelta sin caja al mismo precio que yo he comprado esta. Y bueno, chicos, ya estamos en casa, por fin. Vamos a hacer el unboxing. Les voy a enseñar cómo ha venido por dentro. Tengo que estar agachando porque si no me corto la cabeza. Como verán, no he venido solo. Hoy día me va a acompañar en el unboxing la mujer sin rostro. Ahí está, mujer sin rostro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, amor? Perfecto. Me he comprado esto, esposa. Así que quiero que me acompañes a abrirlo. A ver qué tal está, ¿no? Y así lo sacamos del otro lado. Ta, 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 tan. Así es como se ve por dentro.
Ya saben que es una recreación, podemos decirle, de los primeros Marios. Mi esposa así es por dentro. Qué bonito. Está bien resguardado todo, así que vamos a verlo. Yo también lo voy a ver por primera vez con ustedes, cómo se ve por dentro, pero me dijeron en caja que estaba muy pero que muy bien. Antes que nada voy a enseñar con qué ha venido, con qué utensilios. Obviamente que está el manual de instrucciones en muy buen estado. Publicidad de la época también. El cargador Mujer Sin Rostro, ahí está. ¿Con todo eso que ha venido? Así es, con todo eso. Con todo eso venía también la edición original, así que es lo que tocaba. Si no, imagínate, yo hubiera renegado por el precio. ¿Qué? ¿Y cuánto te costó? No mucho para hacer una versión limitada, ¿no? Ah, edición limitada todavía. Así es, esposa, así es. Lo mejor para mí. Ahora vamos a verlo por dentro. Ha venido así, tapadiño. Vamos a destapadiño. Y así es como se ve por dentro. Como verán, está bastante cuidado. A simple vista no veo ningún tipo de arañón. No veo nada de nada. Como en la otra tienda, si no me equivoco, fue un Jaroff, ¿no? Que habíamos entrado y que sí se veía que estaba un poco arañada ahí la situación. Este sí está en perfecto estado. La pantalla también, le voy a enseñar acá a mi esposa. Ahí está Mujer Sin Rostro. Está bonito. Está bonito. La verdad es de que creo que ha valido la pena empezar una colección con este modelo limitado. Pero ahora vamos a aprenderlo a ver qué tal. Corté un momento porque tuve que cargarlo un poco. La Mujer Sin Rostro pidió que probara el Mario Kart, ¿no es cierto? Así es. Ella es una adicta al Mario Kart. ¿Por qué te ríes? No entiendo. Si concursábamos, ¿no? Sí, porque está bien, pues. Así que no se olviden pasarse por el canal... ¿Cómo? Espera. Así que no se olviden pasarse por el canal de Twitch, que le podemos meter sabroso a las carreras, ¿no es cierto, Mujer Sin Rostro? Y por favor, no vayan a Twitch. Ahí está, de lejos, a la distancia, pero ahí podemos meternos unas cuantas carreras, está viendo, jugamos de todo. Bueno, entonces ya coloqué el Mario Kart, ya está aquí dentro de la consola y vamos a encenderla, a ver qué tal. Taratatán. Recordemos que tanto la medición del volumen como la medición de la luz es digital, ¿no es cierto? Acá le podemos bajar y le podemos subir la intensidad del brillo. De igual manera le podemos bajar o subir el volumen. Aunque el volumen es bastante pobre, Mujer Sin Rostro, ese es el máximo. No se escuchó mucho, ¿no? No se escucha mucho, efectivamente. Se escucha muy poco, ¿no? Es una de las cosas negativas que yo le veía. Pero, bueno, hay entrada de audífono y sí es la entrada de audífono normal, no como en versiones pasadas, que la entrada de audífono sí estaba un poquito, ¿no? De autogol. Así que, bueno, tranquilamente se puede jugar con sus audifunitos. ¿Audifunitos, dije? Sí. Así que me ha gustado la compra. ¿A ti, Mujer Sin Rostro, te ha gustado o no? Está bonito, ¿no? Sí, está bonito. ¿Y el diseño de Mario también está en la consola? El diseño de Mario más que nada está aquí, como por el aniversario. Aquí hay un diseño donde aparece ahí Mario, pero así como la versión de Pokémon donde aparece la caricatura de Pikachu en la portada o algo así, no, pero sí tiene un detalle atrás, ¿no? Que dice ahí Game Boy Micro y arriba el loguito de Mario en 8 bits. Bueno, hermanitos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido una buena iniciación en cuanto a la compra. La verdad es que no me arrepiento. No se olviden dejar su like. No se olviden ver en la descripción los enlaces. Seguirme en las redes sociales y ya saben, todo eso. ¿No es cierto, Mujer Sin Rostro? Así es, por favor apoyen al canal. Ya escucharon ya. Una vez más menciono que no me voy triste. Yo creo que ha estado bien gastado los $200. ¿Qué?